buenas tardes. Bueno, pues para abrir nuestra siguiente serie de ponencias, nos acompaña el CUP de Zahualcoyotl con el foro El equilibrio entre la salud física mental de nuestros pacientes. Y para llevar a cabo la siguiente ponencia tenemos al licenciado psicólogo Josué Rodríguez Hernández, el cual es licenciado en psicología por la Universidad La Salle, psicoterapeuta internacional en especialidad en prevención y atención de casos de abuso sexual. Y el tema con el cual nos va a estar compartiendo esta tarde es la búsqueda del sentido de vida en el profesional de la salud. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. ¿Hay micrófono de mano? ¿Es este? Solamente. Sí, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecerles su presencia, su compañía y sobre todo deseo que aprendan o que les pueda transmitir algo importante que les aporte para su vida. Bien, este es el tema, la búsqueda del sentido de vida en el profesional de la salud. Aquí la mayoría creo son profesionales de la salud. ¿Hay alguien aquí que no sea profesional de la salud? Alce la mano. La mayoría son parte de este rubro. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para iniciar esta conferencia, esta plática, vamos a hacer una analogía. Imaginen que cuando una persona nace es como un jarrón, como si tuviese un jarrón. Todos nacemos y todos vamos a ir llenando nuestro jarrón con nuestras experiencias. Nacemos con un jarrón que está vacío. Es un jarrón que vamos a empezar a llenar de momentos. Ahora la siguiente, por favor. Con cada día que vives, tienes múltiples experiencias. Cada día se convierte en una bolita de color. Si es una emoción positiva o un día positivo, es una bolita de color. Y ese jarrón se va llenando de bolitas de colores, con bolitas de experiencias. Pero ¿cuál es el detalle? No todo en nuestra vida son días positivos. A veces también tenemos días que no son tan buenos. Y esos se verían reflejados como las bolitas negras. Ahora, en la infancia a lo mejor fue un poco más sencillo llenarlo de colores. ¿Por qué? Naciste y tus papás se encargaban de absolutamente todo. De atenderte, de alimentarte, de darte los cuidados. Y entonces durante tu infancia muy probablemente se llenó de más de bolitas de colores. Había días malos, sí, evidentemente. Pero tu vida se empezó a llenar de cosas positivas. ¿Recuerdas cuando jugabas? Cuando tenías tus navidades, la visita a casa de la abuela, cuando despertabas en Día de Reyes y descubrías tus juguetes. ¿Hubo días malos? Sí, pero eran la minoría. Pero después empezaste a crecer y ¿qué sucedió? ¿Qué les ocurre a muchas de las personas? Siguiente, por favor. Creces y la vida se va llenando de bolitas negras, de días desperdiciados, de días que comienzas a hacerte la pregunta si este día valió la pena o no valió la pena. A lo mejor de aquí de la infancia a la adolescencia fueron cosas positivas. ¿Todavía recuerdas tus momentos de prepa donde salías, te divertías, disfrutabas de la vida? Sí, hay algunas bolitas negras abajo, pero te dijeron tienes que ir a la escuela y te empezaste a estresar, a tener responsabilidades. No conocía responsabilidades, pero ahí llegaron todas esas responsabilidades. Después, ¿qué sucedió? Ya acabé la escuela. ¿Ahora qué tengo que hacer? Chin, tengo que trabajar. ¿En qué momento sentiste que perdiste el camino? ¿En qué momento dejaste de ser feliz y entraste en una rueda de hámster? ¿Has visto las ruedas de hámster? ¿Qué característica tienen? Estás corriendo y corriendo y corriendo, pero ¿a dónde llegas? A ningún lado. Y la mayoría de las personas llevan así su vida, corriendo, corriendo y corriendo y no llegan a ninguna parte. Y miren, a lo mejor en muchos de los casos del profesional de la salud tiene un plan de vida, no generalizo, pero hay algunas cosas que tienen en común. El estrés está todos los días y todo el tiempo. El estrés viene con la responsabilidad. Porque no estás trabajando con números. No es algo que si hoy te equivocas, no importa. Mañana lo vuelvo a intentar. Tienes la responsabilidad frente a ti, ¿de quién? De una vida.
Entonces, eso hace que te estreses. Pero continuando con tu historia de vida, en algún momento a lo mejor te enamoraste, empezaste a llenar nuevamente tu vida de bolitas de colores, te emocionas, pero el trabajo continúa, te embarazas, quieres formar una familia, pero muchas veces si no tienes conocimientos o capacidad de madurez para tener una familia o una pareja, porque tampoco no nos han enseñado a madurar, muchas personas desde la infancia no tienen inteligencia emocional, y con todos esos antecedentes, ¿qué le va a pasar al matrimonio y a tu familia? Termina. Y si tienes hijos, peor, porque vas a pelear por guardia y custodia, vives el divorcio y las bolitas negras se van llenando y llenando y llenando. Si hoy tú hicieras un análisis interno, si analizaras cómo está tu jarrón de vida, tu vaso, cómo están distribuidas las bolitas, cuántas bolitas de colores tienes, cuántas bolitas negras, hoy es un día que ha valido la pena o es un día desperdiciado, con qué bolita llenaste este día, ¿sale? Todos en algún momento sabemos que vamos a morir, inevitablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que tu vaso ya se llenó, ya llegó hasta arriba. La siguiente diapositiva, por favor. Y ese vaso o se llena o se rompe. Por eso hago esta analogía con estos jarrones. Lo ideal que sería, no vamos a decir que no vamos a tener momentos malos, son como estos, pero va a haber tanto momentos positivos y momentos negativos. ¿Sale? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que les empiece a resonar de esto? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Empezaron sonriendo y ya los veo más serios. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y aquí está justamente el claro ejemplo de que la mayoría de las personas, ¿cómo están? Corriendo toda su vida. Porque nos han enseñado un proyecto de vida. ¿Cómo te enseñaron a ti el proyecto de vida? ¿Cuáles son 6 pasos para tu proyecto de vida? Nacer, ok, pues ese ya es por default. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Ir a la escuela, o sea, estudias, y después de estudiar, ¿qué haces? Trabajas. Después de trabajar, ¿qué haces? Porque ya encontraste tu trabajo, ya lo tienes. Y después de estudiar, trabajar, ¿y qué vas a hacer con ese trabajo? Comprar un carro, comprar una casa, tener una familia, viajar. Párale de contar. La mayoría de las personas después de los 30 años, ¿qué les pasa? Ya cumplieron esas metas o ya se conformaron con lo que tienen y entonces dicen, ¿qué demonios hago con mi vida? ¿Y qué creen que hacen? Van a vivir basándose en quién, en sus hijos, en que los hijos que hagan nuevamente esa escalera, y es un ciclo que se repite y se repite y se repite, porque creen que pase esto. ¿Por qué creen que las personas se sientan tan desesperadas, tan vacías? Falta un sentido de vida. Yo a veces les digo a las personas, muchos son como barcos que están en medio del mar, sin saber hacia dónde se dirigen. ¿Y eso qué genera? ¿Cómo lo podemos ver? Estrés, ansiedad. Llegan las personas a consulta psicológica y me dicen, tengo muchísima ansiedad, tengo muchos problemas y me están enseñando técnicas de respiración. Ok, ¿funcionan las técnicas de respiración? Sí, pero es como una droga. Al principio te va a funcionar, pero si no resuelves el problema de origen que te está generando esa ansiedad, ¿qué va a suceder? Va a ir aumentando y aumentando y aumentando, y en algún punto la respiración te va a servir. Ya no. Tienes que entonces investigar cuál es el origen de ese problema, de esa falta de sentido, y darle un sentido a tu vida. Pero ¿qué es darle un sentido a tu vida? A lo que tú le llames felicidad, que no te sientas que el alma está vacía. Para eso vamos a analizar la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver estas frases. La primera, vivir es lo más raro del mundo, porque la mayoría de la gente solo existe. ¿Qué les dice esa frase?
Adelante, por favor. Hay otro micrófono para si alguien quiere participar. Gracias. Hablé muy fuerte. Lo que acaba de comentar, que estamos viviendo en la misma carrera, pero no llegamos a ningún lugar, no tenemos ningún objetivo, nada más. Así es. Exacto. Era lo que les mencionaba hace rato, ¿no? ¿Cómo nos enseñó en el proyecto de vida? Son los 6 pasos. Naces, vas a la escuela, trabajas, quieres una familia, un carro, una casa, viajar. Listo. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué debo de hacer? Ya no sé hacia dónde voy en la vida. No sé si vieron la película de Buscando a Nemo. ¿Qué les pasó a los peces que querían salir de la pecera? Y una vez que llegan al mar, ¿qué dicen? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Y así tú sales de la escuela después de los 20 años. Ya te dijeron que tenías que estudiar. ¿Qué sigue? Tengo que trabajar, seguir haciendo. Pero ¿hacia dónde estás avanzando? Corres y corres y corres en esa misma dinámica. Ok, ya hice eso. ¿Y ahora a quién me dedico? A mis hijos. Y ahí empieza nuevamente ese ciclo y esa dependencia. Y siguiendo esa dinámica, las personas llegan a los 60 años. ¿Y cómo llegan a los 60 años? Cansados de la vida, endeudados, sin nada. Porque todo el tiempo lo que hicieron fue correr, 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 correr. ¿Y a dónde llegaron? Se oye feo, pero cuando vemos adultos mayores trabajando, dirás, chin, qué feo. Pero esto nos está sirviendo hoy para hacer un aprendizaje. Muchas veces todo es causa y consecuencia. ¿Por qué están así? Porque no se dieron cuenta y simplemente siguieron un chip social. Y yo siempre hablo de un chip social, pero ¿qué es un chip social? Son todas aquellas ideas, creencias o expectativas que te han enseñado y tú simplemente estás repitiendo. Por ejemplo, lo que yo les decía del proyecto de vida es ese chip social. Simplemente lo repetimos de manera automática, repetimos patrones y así como repetimos esos patrones en nuestra vida, también se repiten en los temas de pareja, en los temas de crianza, en los temas de educación financiera. Porque para la mayoría es muy fácil estar en la zona de confort, no esforzarse, pero para crecer hay que hacer, hay que ser. Entonces muchas personas no buscan salir de esa zona de confort, simplemente vivieron porque nadie les enseñó, porque no supieron, nadie les mostró que había otros caminos y por eso digo que es causa y consecuencia. Pero hoy ya diste un primer paso, que es darte cuenta de algo, es quitarse una venda de los ojos. Con lo que has analizado, tu perspectiva ha cambiado. A veces dicen quién es el más feliz, el más ignorante. Si yo no sé, soy feliz. Pero aquí el punto es empezar a despertar tu conciencia, que tú puedas tener una perspectiva de vida diferente. Porque como nos dice esta primera frase, vivir es lo más raro del mundo, porque la mayoría de la gente solo existe. ¿Tú estás viviendo o estás existiendo? Me regreso al primer ejemplo con el que iniciamos. ¿Ya empezaste a visualizar cómo se ve tu vaso? Porque nadie sabe cuándo se va a romper ese vaso. ¿Cuántas bolitas de hidrogel tienes de colores? ¿Y cuántas ya están de color negro? Y otra frase que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Alce la mano quien ha escuchado algo del estoicismo. ¿Saben qué es el estoicismo? ¿Una persona? ¿Quién más sabe del estoicismo? 2 personas, ok. ¿Quién más sabe qué es el estoicismo? Ok, 3 personas. Bien, ¿qué es el estoicismo? Para ya no enredarme más con ello. El estoicismo viene de la filosofía griega y tiene 2 frases que son clave. La primera frase es amor fati y la segunda memento mori. Otra vez las 2 frases. La primera es amor fati, la segunda memento mori. ¿Y qué significa el amor fati? Amor fati significa amar el destino, es decir, aceptar como persona madura, aprender a diferenciar lo que sí está en mi control y lo que no está en mi control. ¿Por qué la mayoría de las personas sufren?
quieren enfocarse en ¿qué? En lo que no pueden controlar, en lo que no pueden hacer. Es que yo quiero que mi pareja cambie, es que quiero que mis hijos hagan esto, es que quiero que mi jefe no sea tan mala onda. Y entonces, todo su foco de atención, ¿en dónde está? En lo que otras personas hacen. Ahora, ¿yo tengo el control de las otras personas? No. Entonces, el primer principio del estoicismo, ¿a dónde me regresa? A mi responsabilidad. Tengo que aprender a diferenciar lo que no está en mi control y lo que sí está en mis manos. Por eso mencionamos esta frase. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, porque ni siquiera la identifico, pero no puedo cambiar algo, entonces nos encontramos ante un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Cambiarse a uno mismo. ¿Y eso qué significa? Ya me regresé mi responsabilidad. En vez de estar culpando al otro, ya no lo culpo, sino que ocupo la palabra desafío para tener esa valentía de poder reconocer lo que yo soy y lo que yo tengo. Es más fácil proyectar lo que yo tengo en el otro. Ah, es que mira, tú eres bien chismoso. ¿Por qué tú no te ves como chismoso? Es que tú haces esto, pero todo es un reflejo de lo que tú traes. ¿Sale? Entonces, eso es el amor fati. El amor fati no significa resignarse, sino más bien es resignificar. En la resignación aceptas, dices, bueno, es lo que hay, pero sí hay una sensación de dolor, de sufrimiento. En cambio, cuando resignificas, ¿qué es? Le das otro sentido, le das otra interpretación, porque tú ya aprendiste. En un ejemplo muy tangible, es que terminé con mi relación. Bueno, pues ya ni modo. No sé por qué siempre me encuentro el mismo tipo de personas. Eso es la resignación. ¿Lo acepto? Sí, pero no es algo que me guste, no es algo que entiendo. Es algo en lo que no puedo controlar, pero me duele y me gustaría cambiarlo. Pero en la resignificación, ¿qué ocurre? Volver a significar. Es decir, le voy a dar otra interpretación, otro sentido. ¿Qué aprendí de esta relación? Si no aprendí de esta piedra con la que me tropecé, entonces ¿qué va a suceder? Me voy a seguir tropezando. ¿Y dónde está la clave? Todo se trata de agradecer. Agradecer todo lo que sucede. Si tú tienes una actitud, agradecer está en tu control o en el del otro. En lo tuyo. Entonces ahí tú tienes una actitud diferente, una actitud positiva. Cuando tú agradeces, dejas de culpar a otros y creces. Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, eso es el amor fati. Ahora, la segunda frase, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda de la que dije? Memento mori. ¿Qué significa memento mori? Recuerda que vas a morir. Exacto. Esa es la traducción. En México, y vean las fechas, estamos muy cerca de Día de Muertos, pero no nos gusta hablar de la muerte. La muerte es un tema tabú. ¿Para qué hablo de eso? Y eso inconscientemente nos hace creer que somos inmortales. Si yo no hablo de la muerte, si yo no la visualizo, entonces no está, no existe. ¿Y qué sucede con eso? No importa que hoy tenga un problema contigo, mañana lo resuelvo. Con eso, ¿qué estás haciendo? Dando por hecho que la otra persona va a estar y tú también. Creemos que somos infinitos. ¿Tenemos tal problema de familia grave? No importa, en 2 años lo resolvemos. ¿Y cómo empecé? La muerte es lo único seguro en nuestra vida. Y no sabes ni cuándo ni cómo te va a llegar. Entonces, cuando tú le das un valor a la muerte, inconscientemente le vas a dar un valor a la vida, ¿sale? La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a hacer un ejercicio final. Para hacer este ejercicio les voy a pedir algo. Van a cerrar los ojos. Desde este momento no se vale que los vuelvan a abrir. Cierra los ojos. ¿Para qué sirve cerrar los ojos? Cuando tú cierras los ojos, conectas contigo mismo y por un momento vas a apagar todo el ruido exterior. Déjense guiar únicamente por mi voz. Vas a tener un aprendizaje si te visualizas en lo que te digo y te dejas guiar por unos instantes. Imagina que vas a un consultorio. En ese consultorio
el médico te dice, tienes exactamente 1 año de vida. No hay tratamiento, no hay un tratamiento, no hay una cura, no hay una salvación. Solamente tienes 1 año. Exactamente al finalizar ese año, la vida se acaba. Ahora, en tu mente, di qué es lo que sentirías y qué pensarías al salir del consultorio. ¿A quién llamarías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ahora comienza a pasar el tiempo. ¿Cómo serían esos primeros 6 meses posteriores al diagnóstico? ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? El tiempo sigue pasando. ¿Qué harías en tus últimos 3 meses? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Con quién estarías? ¿Con quién hablarías? ¿Quién estaría cerca de ti en ese momento? Ahora, el tiempo sigue pasando. En tu último mes, ¿qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? Sigue pasando el tiempo. Llegas a tu última semana. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías en esa última semana? ¿Cómo la ocuparías? ¿Qué actividades harías? ¿La disfrutarías o perderías el tiempo? El tiempo sigue pasando. Imagínate tu último día. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Con quién estarías? ¿Quiénes son esas personas que estarían ahí alrededor? Y finalmente, en la última hora, ¿qué harías y qué pensarías? ¿Con quién estarías? ¿Ok? Pueden abrir nuevamente los ojos. Esa es una reflexión interna. ¿Qué es lo que pensaste? A veces decimos, la vida es muy corta. No, la vida no es corta. Lo que sucede es que desperdiciamos mucho tiempo. Vamos llenando ese jarrón de bolitas negras y pensamos que el vaso es infinito, que nunca se va a llenar, que nunca se va a romper. Al hacer este ejercicio, te aseguro que tus prioridades cambiaron. ¿Qué definiste? ¿Alguien quiere compartir algo de esta experiencia? ¿Que quiera compartirlo con nosotros? ¿Nos podrían pasar el micrófono por si alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentar lo que sintió, lo que vivió? Adelante, David, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es un momento reflexivo, es un momento que estamos suponiendo, pero ¿qué tal si llega? ¿Qué tal si ese año exactamente se va a cumplir? Entonces te pone a pensar, te pone a reflexionar. Y anteriormente tuve casos o bueno, terapia, y tuve un pensamiento muy diferente al de ahorita. El de hoy es ya no perder el tiempo, voy a visualizar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a estar y con quién me voy a pasar. Pero ya no pensar qué va a pasar o qué va a pasar, sino ya enfocarme en una meta. ¿Para qué? Para concluir en paz esa finalización de vida. Así es. Muchas gracias, David. Dijo algo muy importante. Qué bueno sería saber el día en que todo se acaba, porque tendrías tiempo de qué? De acomodar todo. El detalle no es que nadie lo sabe. Y por eso lo que hace la decía, cuando tú le das un sentido a la muerte, le vas a dar un sentido a quién? A la vida. Y en todos los sentidos, o sea, podría estar mucho claro eso, pero ¿qué pasaría si dices, qué tal si esta es la última vez que veo a esta persona? La voy a tratar de mejor forma. Va a tener mayor importancia porque va a ser la imagen que puedo dejar. Va a ser con lo que esa persona se va a quedar. ¿Qué pasa si esta fuera la última vez que estoy trabajando en esto? Lo voy a hacer con mayor gusto. Entonces fíjense cómo al darle valor a la muerte te va a resignificar
Todo absolutamente. ¿Qué sucede si esta vez fuese la última que comiera esto? ¿Va a tener más valor? Sí. ¿Va a tener más sabor? Sí. Cuando somos conscientes del final, empezamos a valorar el camino. Adelante, por favor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como la conferencia pasada con el doctor Panita, que tenemos que abrazar como si fuera la última, porque no sabemos cuándo ya nos volvamos a hacerlo, saludarnos y aprender a darle valor a la vida, a las cosas. Y ya no vivir, como lo dice usted, pensando en querer cambiar lo que no podemos. Exactamente. Muchas gracias. Miren, yo empecé hablando del proyecto de vida, porque ¿cómo nos han enseñado la vida? En tener. Si yo te hubiera preguntado al principio, ¿cuál es tu proyecto de vida? Todos dicen, pues tener una casa, tener una familia, o sea, todo es tener. Cuando tú hablas de ser, el concepto cambia. Cuando tú haces este ejercicio, empiezas a descubrir qué es la felicidad para ti. Al hacer esta actividad pasaste por todas las etapas del duelo, porque seguramente al salir del consultorio dijiste, esto no es cierto, esto no va a pasar, lloras, te desesperas y todo es trágico. Pero conforme el tiempo fue pasando, ¿qué ocurrió? Empezaste a darle valor a lo importante, o sea, a aceptar si este es mi último año, lo acepto, lo abrazo, eso es abrazar el destino, eso es el amor fati, y después le empiezo a dar un valor a la vida, porque soy consciente ¿de qué? De la muerte. Ahí tienes ahorita una clave de cómo empezar a encontrar tu sentido de vida. ¿Por qué? Con lo que te quedaste en la última hora, ¿qué creen que signifique lo de la última hora? Lo más valioso, lo más importante para tu vida. Hay muchos que dicen, pues empezaría a viajar. ¿Y por qué no lo haces desde ahorita? ¿Por qué hasta que tienes ese ejercicio? Entonces, ahí es donde tú encuentras la felicidad. Porque en la conferencia dice la búsqueda. Ahorita yo les dije encontrar. Pero ese es un título solamente para llamar la atención. Pero la felicidad no se busca. La felicidad no se encuentra. No es una olla mágica llena de monedas de oro que está al final del arco iris y donde tu único trabajo va a ser ver si la encuentro o no la encuentro. Tener mi pareja ideal, porque es como nos han enseñado las cosas en el chip social. Todo en algún momento se va a aparecer por arte de magia y listo. Ya mi vida se resolvió. No se busca, sino que más bien se construye. ¿Puedes tener una olla llena de monedas de oro? Sí, pero ¿qué tienes que hacer primero? Conseguir la olla y moneda a moneda construir esa felicidad. Entonces no se busca, no se encuentra. La felicidad se construye. Entonces con esto empiezas a darte cuenta de ese valor. Hoy aprendiste varias cosas. Primero, hacer un reconocimiento de tu vaso. ¿Cuántas bolitas de cuántos días han sido positivos? Los de colores. Y también cuántos días has desperdiciado. Aprendiste el chip social, que es una rueda de hámster, que la mayoría de veces nada más corre y corre y corre y no llega absolutamente a nada más que al vacío existencial. Aprendiste dos frases de la filosofía histórica: el amor fati y el memento mori. Y al final también encontraste con este ejercicio lo que te da la felicidad. Entonces, ya construirla, esto empieza a ser una removida a lo mejor mental, emocional, y esa era mi intención, ¿vale? Pues, la siguiente, por favor. Muchas gracias, eso era lo que les quería comentar. Ahí está mi contacto por si alguien le quiere tomar una foto, como me encuentran en redes sociales. Ahora, si alguien quiere hacer preguntas o tiene dudas o algo que les haya significado el ejercicio, los escucho. Adelante, por favor.
Pasa. Buenas tardes a todos. El último ejercicio me pareció genial porque noté algo en ese primer momento. Que la velocidad, yo en mi caso particular, digo, es así como muy intenso y me pasó algo muy. Lo que dices, ¿no? La negación en mi cabeza fue: no, tengo que buscar la cura, tengo que buscar curarme. Y a los 6 meses en ese periodo de ese año me di cuenta que tenía que ya, o sea, aprovechar. Sí. Y estaba esto muy bien, sí, me conmovió esa parte. Gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Ok, acá el micrófono, por favor. A mí también me pasó que yo ya había hecho el ejercicio tanto estando de ambos lados, ¿no? Yo aplicar como este tipo de socialización y haberlo hecho yo de este lado del escenario. Y me pasó igual algo muy curioso que cambió demasiado mi perspectiva, mi momento como ya llegué a mi momento de lo que yo pensaría en el último día, cómo va cambiando conforme la vida. Tenía yo tiempo que no lo hacía, ahorita fue algo totalmente diferente y pues vamos como cambiando respecto a cómo va cambiando nuestra vida. No es un sentido único y que se va pues, construyendo conforme vamos avanzando en eso. Y otro comentario que quería hacer, aparte de felicidades, ahora me siento con ese, también como respecto al proyecto de vida, creo que parte muchas veces también el no poder encontrar ese sentido es que lo vivimos respecto al otro, ¿no? O sea, como poder quitarnos el chip social y realmente enfocarnos en esas preguntas de ¿a mí qué me hace feliz? ¿Realmente yo quiero esto? ¿Realmente esta es la forma en la que para mí es lo correcto? ¿O es la felicidad? ¿O es la forma de educar? ¿O es la forma de la pareja que quiero tener? ¿O es la forma de la relación que quiero tener? O sea, como que esas preguntas de hacer ¿yo qué es lo que a mí realmente me hace feliz? Es lo que a veces se nos dificulta. Ok, sí, totalmente de acuerdo, miren. Yo le llamo chip social porque así lo entendemos mucho más práctico. Eso, si lo buscan en libros, se llama inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Son ideas, son expectativas, como decía hace rato, que nos han introyectado. Y dijiste algo muy importante. El primer paso el día de hoy, ¿cuál es? Quitarse la venda de los ojos. No puedo resolver un problema que ni siquiera tengo identificado. No puedo ver una solución porque antes ni siquiera seas consciente del problema. A lo mejor por educación estamos programados a pensar, a sentir y a actuar de cierta forma. Y lo que les dije, hoy la intención ¿cuál es? Empezar a ¿qué? A despertar la conciencia, a irse quitando poco a poco esa venda de los ojos. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contar? Listo. Adelante. Sobre todo el aprendizaje que nos deja este ejercicio, que debemos de aprender a valorar lo que tenemos, lo que vivimos y darle toda la importancia, porque solo así vamos a ser felices. Así es. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades, doctor. A nosotros como profesionales nos enseñan siempre el empoderamiento cuando nosotros enfrentamos alguna situación con un paciente. De hecho, es como un chip que muchas de las veces nos hacen más en enfermería, ¿no? Es parte de nuestras herramientas para poder enfrentar las diferentes circunstancias. Hoy es una buena reflexión el empoderarnos de la vida que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Lo que platicaba yo hace rato con unos colegas profesionales,
vívelo, disfrútalo, porque no lo vas a volver a vivir en lo que estás pasando el día de hoy. Exacto. A veces se nos olvida la prioridad de la felicidad. Nos volvemos máquinas creadoras de trabajo y de necesidades físicas y olvidamos muchas de las veces las espirituales y las biológicas, que son parte de los sentimientos y la felicidad del ser humano. Entonces es una muy buena reflexión la que considero hoy que nos llevamos como profesionales, porque tenemos que saberlo dirigir, y para muchos de nosotros es tiempo de volver a retomar el timón para poder realmente buscar la felicidad. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Sí, recuerden, no es un día más, al contrario, siempre va a ser un día menos. Por eso lo del jarrón. Y el estrés, personal de salud, ¿viven con el estrés? Todos los días. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero, antes de nada, felicitarlo, muy bonita ponencia. Yo creo que también es buscar un equilibrio. Yo creo que yo como personal de salud, como enfermería, siempre nos inculcan el que en un estado de equilibrio es igual a salud, por así decirlo. Entonces, yo creo que también es buscar un equilibrio en el aspecto de que no se romantice el siempre buscar justamente esto, porque si no también nos creamos esa lucha constante contra la sociedad, dado que por ejemplo, yo me empodero, yo digo, no, yo voy a luchar por lo que yo quiero, tal vez, no sé, y después de esta dinámica, yo comparto lo que yo en todo momento apliqué, fue el estar con mi hija, ¿no? El estar, pues dar todo lo que yo tenga en cuestión de amor, de compañía, toda esa parte emocional. Pero también es importante, por ejemplo, entender que no es nada más eso, ¿me explico? Porque hay muchas necesidades que, por ejemplo, yo puedo decir, pues mi felicidad es estar pegada a mi hija y no salir, pero también uno tiene que trabajar para poder llevar dinero a casa, para también de ahí salir adelante. Yo creo que mucha gente que incluso está en una etapa terminal, también se ha observado eso, que a lo mejor quisiera, pues no sé, dedicar ese año a solo descansar, ¿no? Pero desafortunadamente tiene que, como un adulto mayor, como usted lo dijo, al final llega un momento en el que por más que digamos, bueno, ya me toca descansar, ya tiene que estar en casa, pues desafortunadamente a la fecha tiene que seguir trabajando. Entonces, en esa parte yo creo que sí es buscar un equilibrio en donde no se romantice el siempre ser un luchador, y en el aspecto de ir contra todo, porque yo puedo decirle, o sea, es cansado tratar de buscar esa como justicia o esa parte de decir, bueno, voy a luchar por lo que yo quiero, cuando sabemos que la sociedad es un monstruo muy grande, que muchas veces controla todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que es buscar un intermedio, porque pues también podemos llegar a un punto en el que moderamos el exceso y muchas veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Claro. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, sí, y totalmente de acuerdo con eso. Hoy, a lo mejor, el objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? Como les decía hace rato, despertar los ojos, más bien abrir los ojos, despertar como de ese estado de conciencia. Pero hay que tener un equilibrio entre ¿qué? Entre todo. Venga, lo que hace rato les dije, más que un buscador, es tener el deseo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Porque, por ejemplo, hace rato también decía, sí hay que trabajar, pero ¿cómo se trabaja mejor? Sabiendo educación financiera, sabiendo temas de pareja. Entre tú más conozcas, más que buscar, entre tú más, a lo mejor ahí la personalidad que tú decides cuál es la que quieres adquirir o cuál es la actitud que quieres tomar, pero sería de seguir aprendiendo. Si aprendo más de educación financiera, ¿cuáles van a ser mis resultados económicos? Un desarrollo. Si yo aprendo más temas de pareja, educación para la pareja, ¿cómo va a ser la calidad de mi relación? Muchísimo mejor. Entonces, sí es ese equilibrio, hoy es dentro de todo un proceso, sí, sería llegar como, no nada más es motivar, no nada más es motivar por motivar y, ay, sí, qué bonito siento. Simplemente hoy es abrir los ojos y sobre eso seguirse desarrollando. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
comentario? ¿No? Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, agradecemos. Creo que a lo largo de estos meses siempre le he puesto una palabra a cada ponencia. Y creo que el día de hoy, de manera personal, me podría edificante. Fue muy edificante esta ponencia, porque nos ocupamos en el hacer y no en el ser. Muchas gracias por despertar nuestros sentidos, nuestros ojos. Y en nombre del comité, les damos un pequeño reconocimiento y agradeciendo tan interesante ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Listo? Nos vemos.